si somos médicos o si somos terapeutas, tenemos entonces que explicarle a nuestros pacientes de esta realidad. La realidad de que nosotros entonces podemos estar desarrollando enfermedades o podemos tener una enfermedad que no mejora satisfactoriamente porque estamos expuestos constante o permanentemente a altos niveles de microplásticos y a altos niveles de nanoplásticos. Está claro que estamos nadando en un mundo de plástico. La situación es tremenda, la situación realmente es grave, tal como se las voy a mostrar en esta clase del día de hoy, en el cual vamos a analizar hasta dónde los plásticos a los cuales todos estamos expuestos simplemente por vivir en el mundo en el que estamos viviendo. Y luego también analizaremos en detalle cuando decidimos inyectar en nuestro cuerpo sustancias que tienen un origen sintético, cómo esto puede afectar de manera catastrófica la salud de los seres humanos. Vamos entonces aquí a empezar hablando fundamentalmente del tema de lo que serían los microplásticos. Y es que al hablar básicamente de microplásticos, nos vamos a dar cuenta de que en las últimas décadas en el planeta, diversos tipos de plástico se están utilizando para satisfacer una amplia gama de necesidades humanas. Pero es que aquí la situación realmente es absurda, porque podemos ver que estamos realmente llenando el planeta de botellas, de bolsas, de cajas, de empaques, de cuanta cosa ustedes quieran, que tiene origen en lo que son básicamente los plásticos. Y esto es en la vida diaria de todos los seres humanos en todo el planeta, al punto tal de que el consumo extensivo de plásticos ha provocado una indudablemente grave y absolutamente peligrosa contaminación ambiental a nivel humano. Y aquí entonces vemos cómo todavía, tristemente, carecemos de metodologías armonizadas y confiables para analizar lo que se llaman los nanoplásticos en el entorno. Y la mayoría de los estudios detectaron con éxito nanoplásticos de referencia estándar enriquecidos en muestras ambientales, mas no lograron realmente en todas las muestras de campo real. Todo esto nos lleva a algo preocupante: la naturaleza biodegradablemente limitada de los plásticos. Para todos nosotros es perfectamente claro que los plásticos no se descomponen, no son biodegradables, pueden permanecer allí presentes en el ambiente, llevándonos a esta situación preocupante que es la situación acumulativa. Así que entonces esto nos lleva a preocupaciones por la contaminación que representa a nivel mundial, específicamente o especialmente desde el punto de vista de los micro y de los nanoplásticos. Entonces, al hablar de microplásticos, sabemos que son, ante todo, partículas de plástico que miden menos de 5 milímetros de diámetro. Es decir, son partículas que realmente son extremadamente pequeñas. Pero eso no es todo, porque es que existen por debajo de 1000 nanómetros, de 1000 extremadamente pequeños, 1000 nanómetros, y son los que se llaman los nanoplásticos, que son contaminantes ambientales emergentes, mucho más fáciles de absorber por los organismos y con mayores riesgos ecológicos. O sea que entonces ahora, cuando ya estamos encontrando que prácticamente en muchos de los animales que son parte de lo que comemos, o en las plantas que son parte de lo que comemos, allí en esa cadena alimentaria humana tenemos los microplásticos y los nanoplásticos, pues la situación debe empezar a preocuparnos. Un informe aprobado por el Comité Científico Asesor de Seguridad Alimentaria en el 2019 llegó a demostrar que los micro y nanoplásticos están en la cadena alimentaria y que el impacto de salud es de tal manera que se están intentando crear básicamente atenuaciones mediante procesos de bioingeniería. Pero bien sabemos que todavía esto está muy atrás, está muy corto para la verdadera avalancha de micro y de nanoplásticos
a las cuales el planeta Tierra y por lo tanto los humanos que vivimos en este planeta Tierra los estamos viendo claramente abocados. Así que microplásticos y nanoplásticos han estado expuestos a los humanos a través de varias vías. El agua de grifo, el agua embotellada, los mariscos, el pescado, las bebidas, la leche, las frutas y las verduras. Es decir, podríamos tranquilamente decir que no tenemos absolutamente ninguna seguridad de que lo que hemos comprado ayer en el mercado o lo que estamos sirviendo hoy en la ensalada del almuerzo o lo que estamos nosotros intentando comer en el día a día no venga contaminado por microplásticos y por nanoplásticos. Así que la preocupación es creciente en términos ambientales y en términos de salud humana, ya que la ubicuidad, y quiero saber, es decir, ¿qué significa ubicuidad? Significa que está en todas partes. Así que la ubicuidad y la persistencia en el medio ambiente son un claro potencial para entender que se genera toxicidad en los organismos humanos. Y evidentemente ya en enero del 21, en el boletín de toxicidad del mar, se hablaba de la historia de los microplásticos. Y vemos que básicamente se empezaron a estudiar los ecosistemas terrestres y se pudo encontrar inicialmente en pequeños animales, micro y nanofragmentos que estaban en los invertebrados. Pero bien sabemos que la escala alimentaria va de lo mínimo a lo máximo, de pequeños animales a medianos, a grandes, a muy grandes, y finalmente el depredador final del planeta que somos exactamente los seres humanos. Esto es muy importante de tenerlo en cuenta porque el origen de los microplásticos es claramente variado. Se divide en dos categorías principales: microplásticos primarios y microplásticos secundarios. Y aquí veríamos que cuando hablamos de microplásticos primarios, estamos frente a partículas de plástico diseñadas intencionalmente para ser de pequeño tamaño, como por ejemplo las microesferas de los productos cosméticos o las partículas utilizadas en ciertos procesos industriales. Así que entonces, muchísimas veces nos estamos echando esas cremas, por ejemplo, exfoliantes, donde sentimos alguna sensación que toca nuestra piel y son precisamente esas microesferas que están contenidas aquí, pero que como veremos, muchas de ellas tienen la propiedad, porque hay de distintos tamaños, de ir penetrando en nuestro organismo. Y por el otro lado tendríamos los microplásticos secundarios que se originan a partir de la degradación de productos de plástico más grandes, como por ejemplo las botellas, las bolsas, las redes de pesca. Es decir, cuando ustedes van al río, cuando van al mar, cuando van al campo y ven allí ustedes bolsas, cajas, botellas, cosas de microplástico, cosas de plástico ahí tiradas en el medio ambiente, esas cosas entonces se exponen a la intemperie, se exponen al desgaste, se exponen a los rayos ultravioletas y generan entonces a este inmenso grupo que llamamos los microplásticos secundarios. Así que los primarios intencionalmente nos los están colocando, los secundarios son el resultado de la degradación de los plásticos en el ambiente y en la atmósfera. Esta degradación, aunque fragmenta el plástico en partes pequeñas, no lo elimina y se van acumulando entonces progresivamente en el medio ambiente. Pero podemos encontrar variedades de microplásticos. Pueden variar de composición, pueden variar de tamaño, pueden variar de forma, pueden variar de color, dependiendo de su origen y dependiendo fundamentalmente de cuál sea el proceso de degradación al cual estos plásticos se han expuesto para llevarlos entonces de forma particular a distintos niveles de microplásticos de tipo secundario. Así entonces que en la variedad de microplásticos vamos a darnos cuenta que hay lo que llamamos las microesferas, lo que llamamos las fibras, los fragmentos, los pellets o los gránulos. Veamos algunos de ellos. Por ejemplo, las microesferas.
lo más común es que los encontramos en los productos de cosmética. Inicialmente fueron extremadamente famosos en lo que eran los llamados exfoliantes, pero hoy día muchísimos niveles, porque como cada vez se están pudiendo producir los más pequeños, se están utilizando como un método para lograr entonces hacer peeling o para lograr entonces hacer efectos directos sobre la piel que permita entonces la entrada de los otros químicos que vienen acompañando a este tipo de plásticos. Así que nos damos cuenta de estas microesferas de la cosmética. Pero cada que ustedes meten la ropa a la lavadora, aquí entonces aparecen fibras procedentes de textiles sintéticos que se desprenden durante el lavado de la ropa. Y hay que recordar que hoy en día cantidades de la ropa que utilizamos tienen elementos sintéticos incluidos. Por ejemplo, esta ropa que usamos los médicos, que es especial para antifluidos, como le llaman, esos contienen estos elementos de fibra que en la medida en que se lavan repetitivamente van empezando entonces a soltar estas fibras que llegan entonces a el agua que luego pasará a los ríos. También tenemos entonces fragmentos que son restos de plástico de mayor tamaño cuando o que se rompen en pedazos pequeños. Todos creo hemos tenido la posibilidad de ver las bolsas flotando en el agua y de golpe si están en el mar bravío de Cartagena, por ejemplo, esta acción de romperse y transformarse en microplásticos secundarios se va convirtiendo entonces evidentemente en una realidad que aquí tenemos que entender. Y luego viene toda la parte industrial, los famosos pellets o gránulos, que son partículas utilizadas en la fabricación de productos plásticos. Aquí entonces, en estas fábricas, se reciben toneles llenos de estas pequeñas bolitas o estos pequeños pellets o esferas, los cuales luego son calentados para, mediante presión, poderlos convertir en todas las cosas que ustedes a día reciben. Ustedes van a cualquier lugar de venta de comida y allí le empacan en cosas que son de plástico, que tienen formas para servirnos de vaso, para servirnos de recipiente, y todo esto entonces son cosas hechas de plástico que luego se van a degradar en el entorno. Entonces viene la gran pregunta: ¿en qué lugares hay presencia de los microplásticos? Y decimos, se encuentran en casi todos los componentes de ecosistemas en nuestro planeta. Y está demostrado que la presencia y propagación de microplásticos son bien conocidas en el entorno tanto terrestre como acuático. Y reducir el consumo de plástico, mejorar las prácticas de gestión de residuos y desarrollar alternativas respetuosas con el medio ambiente realmente se convierte prácticamente en una necesidad. Estamos ante esa realidad de que tenemos que ser responsables del entorno, responsables del medio en el cual estamos viviendo. Y allí vemos entonces cómo en la vida acuática los micro y los nanoplásticos son uno de los más importantes factores de toxicidad. Aquí vemos entonces cómo evidentemente se afectan también en la vida terrestre las plantas y por ende, si se afectan las plantas, se afectarán de allí en adelante todos los elementos de la cadena alimentaria. Micro y nanoplásticos tienen el potencial de alterar, y esto es extremadamente importante, tienen el potencial de alterar la biología del suelo. Y esto nos lleva a que tenemos entonces que empezar realmente a preocuparnos. Allí entonces vamos a ver claramente que aguas marinas y aguas dulces, suelos y sedimentos, aire, alimentos y agua tienen entonces clara presencia de microplásticos. En aguas marinas y dulces se han hallado estos en océanos, en ríos y en lagos, afectando de esta manera una importante variedad de especies acuáticas, muchas de las cuales son fundamentales para mantener ecosistemas, pero también muchas de las cuales son utilizados por los humanos como un elemento para nuestra alimentación. Pero también lo podemos encontrar en los suelos y en los sedimentos. Llegan a los suelos a través de desechos sólidos,
de residuos agrícolas y a través del uso de lodos de aguas residuales como fertilizantes. Y de hecho, se están claramente relacionando con la transmisión de genes de resistencia a los antibióticos. Esto es un dato muy preocupante exactamente de hace pocas semanas. Por otra parte, lo encontramos también en el aire. Estudios recientes muestran que los microplásticos también están presentes en el aire y que por consiguiente para nosotros va a ser muy fácil que penetren a través de la respiración. Y como no solamente son micro, sino que además son nano, extremadamente pequeños, pueden entonces llegar hasta los alvéolos y prácticamente pueden entrar directamente a nuestro sistema respiratorio, produciendo, como veremos, problemas claramente de naturaleza o de tipo inflamatorio. Y también en alimentos y en el agua, donde se han encontrado en productos alimentarios como mariscos y pescados, y sobre todo en el agua potable. Y aquí es importante saber que tanto en el agua de grifo como en el agua embotellada, porque como les voy a mostrar ahora, no hay ninguna seguridad de que en el agua embotellada no exista y no esté la presencia de los microplásticos. Y así entonces vemos básicamente que en estos estudios hay un enfoque que permite demostrar cómo desde el 2010 venimos entonces en forma directa o indirecta absorbiendo microplásticos y macroplásticos a través principalmente de ¿qué? De la dieta humana. Y les decía que se estudiaron las aguas embotelladas. Se hizo la cuantificación de polímeros de partículas de micro y nanoplásticos entre 700 nanómetros a 20 micrómetros en agua embotellada comercializada y la estimación de riesgo nos permite entonces entender que cualquier persona que está bebiendo, cualquier persona que está tomando agua que venga de una botella de plástico, y peor si es una botella bien blandita, está ingiriendo micro y nanoplásticos. Y esta exposición en estas botellas que llamamos botellas de un solo uso está quedando entonces claramente reconocida y nos lleva entonces a la necesidad de empezar a exigir, por ejemplo, la botella de vidrio u otras formas de embotellaje que no sea el mundo de los plásticos, que indudablemente es un claro mundo de peligro. Aquí vemos otra cosa importante y es, miren la locura. Los fabricantes están creando nuevos envases de plástico para sustituir los usos tradicionales del papel. Y uno de esos es que entonces ahora nos estamos encontrando fundamentalmente que las bolsitas de los té, que antes eran bolsitas de plástico, que antes eran bolsitas de papel que permitía papel filtro, ahora hay bolsitas de plástico. Creo que todos, estoy seguro, han visto estas bolsitas de té hechas de plástico. Y aquí, ¿cuál sería entonces el gran problema? Que cuando ustedes entonces introducen estas botellitas, estas bolsitas de té de plástico en una infusión que está a 95 grados centígrados, entonces, ¿qué es lo que aquí ustedes van a encontrar? Que se libera aproximadamente 11.600 millones de microplásticos y 3.100 millones de nanoplásticos que van entonces a ser liberados desde una taza de bebida de café. Esto realmente es algo que nos tiene que sorprender y que nos debe preocupar claramente. Y vemos entonces esta publicación de noviembre del 2019 que exactamente estaba llamando entonces la atención sobre el hecho de que tenemos demostrado que hay billones de partículas que se pueden liberar cada que nosotros a lo mejor estamos tomando un té de manzanilla o estamos tomando un té porque supuestamente va a ser muy nutritivo, muy saludable, muy bueno, y estamos allí consumiendo una inmensa cantidad de elementos que nos van a envenenar. Pero quiero aquí entrar a uno de los temas que podríamos considerar el tema más preocupante: la toxicidad de los microplásticos en los seres humanos. Los microplásticos
son claramente un factor de toxicidad emergente. Hace algunos años no estábamos realmente nosotros pensando que esto fuese de la magnitud de la que es. Que pudiéramos estar enfrentándonos como humanidad a algo tan extremadamente peligroso. Porque los invito a los colegas que entren a PubMed, pongan microplastics, nanoplastics, para que vean realmente una avalancha de publicaciones, de papers y de artículos en los últimos 5 años particularmente, mostrándonos que realmente esto es preocupante. Miren, por ejemplo, hallazgos en la orina humana demostraron que la gente que vive en la región urbana tenían niveles mucho mayores que las personas que vivían en la región rural de los nanoplásticos. Es decir, aquí estábamos entonces ante una realidad clara y preocupante. La gente de la ciudad está pues expuesta a una carga de micro y nanoplásticos tan alta que su orina siempre marcaba. La gente de golpe de la ciudad y sobre todo la gente que vivían lejos en la ciudad, más en el campo y que tenían poco acceso a lo que era lo industrial, tenían bajos niveles. Esta fue una publicación de marzo del 2024 del Science Total Environment que muestra en un estudio llevado a cabo en la China que mostró realmente esta diferencia preocupante. Pero otro punto importante aquí es el de la carga química. ¿Qué es esto? ¿Pueden los microplásticos contener aditivos tóxicos como los ftalatos o el bisfenol A? ¿O pueden los microplásticos y nanoplásticos absorber contaminantes ambientales como pesticidas y metales pesados? Por lo tanto, aquí vendría una doble carga tóxica, porque tendríamos entonces no solamente el hecho del micro o el nanoplástico en sí, sino el hecho de factores tóxicos que montados sobre el micro o el nanoplástico lleven ahora entonces a un aumento importante en la carga química tóxica a la cual las personas se están entonces enfrentando. Y otro de los puntos claves fue lo que se llama interacciones celulares. Se hicieron estudios en células y en modelos animales, viendo que las partículas de microplástico pueden ser fagocitadas y generan respuestas inflamatorias, estrés oxidativo, generan daño celular. Así que entonces, las células macrofágicas, cuyo papel fundamental en la respuesta inmunológica es capturar y absorber componentes para eliminarlos, capturan estos plásticos. Pero al igual que pasa con los animales del mar, o al igual que pasa con distintos elementos en la escala filogénica, al fagocitar, pues es plástico, no es degradable, no se puede descomponer. Y por lo tanto, ¿llevan a qué? Llevan a una respuesta inflamatoria, continua y permanente, y ya veremos el peligro de esto. Llevan a una respuesta de estrés oxidativo, llevan a una respuesta de daño celular. Así que entonces, otro de los puntos críticos de mirar aquí sería sobre el sistema endocrino, ya que la exposición a los aditivos plásticos que pueden comportarse como disruptores endocrinos pueden alterar el funcionamiento hormonal en los seres humanos, afectando tanto el desarrollo como el metabolismo. Y aquí es importante que tengamos en cuenta algo clave. Por ejemplo, en el pasado, el abuelo y la bisabuela tenían 10, 12, 14, 15 hijos. En la actualidad, los seres humanos tienen muchas veces, después de 5 años de recién casados, una pareja, ir a buscar la inseminación artificial. ¿Por qué? Porque tienen bajo contagio de espermatozoides, baja movilidad de los espermas, porque tienen alteraciones en la ovulación. Es decir, esta toxicidad, estos disruptores endocrinos de origen plástico, están llevando a una preocupante alteración y a una peligrosa disminución de la fertilidad en los seres humanos. Pero no se queda allí. Los embriones y los fetos dentro del útero de la mujer se ven afectados por microplásticos porque hay traslocación placentaria. Partículas plásticas y nanopartículas, dependiendo de sus propiedades físico-químicas como tamaño, carga y modificación química, se ha demostrado que pueden penetrar a través de la propia
placenta y por lo tanto podemos tener partículas de plástico circulando en la sangre que va por el cordón umbilical. En este estudio se ve la evidencia emergente de cómo hay toxicidad placentaria y cómo hay también toxicidad fetal secundaria a la presencia de microplásticos que cruzan la barrera placentaria sin ningún tipo de problema, que pueden llegar, por lo tanto, por la vía de la sangre del cordón umbilical hasta el feto y, por lo tanto, se pueden convertir en un factor de toxicidad en esta época prenatal. Así que esta revisión sistemática publicada en junio del 2023 nos muestra pues la realidad de la traslocación placentaria de micro y de nanoplásticos. Pero veamos ahora qué patologías pueden estar asociadas. Es decir, todo esto que ya no lo podemos negar, ya es una realidad. Hay publicaciones que claramente nos muestran que evidentemente nos estamos intoxicando por micro y por nanoplásticos. Preguntémonos entonces ahora qué es lo que aquí puede estar pasando. Vamos a ver que el impacto de los microplásticos en la salud humana es un área de investigación en plena evolución y los tejidos y los estudios sugieren una relación con diversas patologías. De hecho, aquí vemos esta publicación que dice que en general todos los mamíferos del planeta estamos intoxicados, estamos envenenados, estamos afectados entonces por la presencia de estos microplásticos. Hay claros problemas respiratorios. La inhalación de fibras plásticas en el aire puede causar inflamación y daño en el tejido pulmonar, al punto entonces de que es perfectamente claro de que se ha detectado en los pulmones y que fundamentalmente se pudo observar y se pudo recoger una gran cantidad de evidencia que demuestra que por la inhalación estos componentes pueden llegar hasta los tejidos, como por ejemplo las mucosas respiratorias, y por esta vía llegar también a lo que sería la sangre. Estos problemas respiratorios son claros porque las partículas de micro y nanoplásticos en el aire, que están ampliamente dispersas en la naturaleza, van a encontrar al tracto respiratorio como la primera línea de exposición. Y que por consiguiente vemos aquí el primer estudio que muestra cómo cuando hicieron broncoscopia e hicieron lavado bronquial de pacientes con enfermedades pulmonares de tipo crónico, de pacientes con enfermedades pulmonares de algún grado de evolución o de gravedad, encontraron en el lavado bronquial la presencia de microplásticos y nanoplásticos que estaban pues dentro del pulmón de estos pacientes. Pero no se queda allí. También los trastornos gastrointestinales, micro y nanoplásticos, se transportan a través de la cadena alimentaria y se retienen en el agua. De forma tal que de esa manera, teniendo en cuenta que prácticamente la gran mayoría de los alimentos y de las cosas que nosotros consumimos se preparan con agua, pues allí entonces se depositarán o harán parte de lo que van a ser los alimentos que luego nosotros vamos aquí a ingerir. Y esto nos lleva entonces a esto que se ha denominado los efectos de daño por la aparición de especies reactivas de oxígeno. Especies reactivas de oxígeno que producen inflamación persistente a nivel del intestino, que favorecen entonces la disbiosis intestinal y que alteran uno de los más importantes ejes para la salud de los seres humanos, que es precisamente el intestino y la vía de la mucosa intestinal. Así que la ingesta de microplásticos puede llevar a inflamación intestinal, alteración de la microbiota y problemas en la absorción de los nutrientes. Y esto es uno de los puntos más importantes porque cuando hicieron experimentos para tratar de ver cómo se formaban las células que conforman el intestino, particularmente las células M, que son las células que operan como escaneadores del intestino, se vio siempre la presencia de micro y nanoplásticos, demostrando entonces que penetran perfectamente fácil y claramente evidente a través de la mucosa intestinal.
Pero dentro de los trastornos metabólicos, tal vez de lo que más preocupa es el hígado graso no alcohólico, ya que está influenciado por factores ambientales y entre ellos los plásticos tienen propiedades potencialmente tóxicas o pueden desarrollar conflictos endocrinos. En animales de laboratorio expuestos a microplásticos hubo inflamación, respuestas inmunológicas, disrupciones endocrinas, alteraciones en el metabolismo lipídico y energético, y además se encontró claramente que eran potencialmente obesogénicos. O sea, todos esos microplásticos que están entrando a nuestro cuerpo están facilitando, están llevándonos entonces a los problemas de la obesidad, que es una de las grandes preocupaciones del mundo actual. Y por esta vía pueden, alterando la microbiota intestinal y pueden, alterando y generando procesos de fibrosis, llevar entonces a la creación del hígado graso no alcohólico simplemente por el problema inflamatorio continuo y persistente que los microplásticos producen a nivel metabólico. Vemos entonces que hay publicaciones que muestran claramente toda la vía. Publicación de octubre del 2022 del International Journal de Environmental Research, que nos habla precisamente de cómo llegamos al hígado graso y que nos muestra que ingerido o inhalado, es decir, comido o respirado, los micro y los nanoplásticos están jugando un papel determinante en la aparición del hígado graso, que bien sabemos prácticamente entre el 60 al 70% de la población lo está teniendo y que hace unos 10 años decían no entendemos por qué este crecimiento tan impresionantemente absurdo del hígado graso. Sí, claro, la dieta, los azúcares, carbohidratos, cosas de esas, pero aquí nadie estaba pensando que podíamos estar enfrente de una de las cosas tóxicas más angustiantes que son los derivados de los plásticos. Modelos preclínicos sugieren que los micro y los nanoplásticos, fomentando estrés oxidativo, agregación plaquetaria, senescencia celular, respuesta inflamatoria en células endoteliales e inmunes, podría entonces ser la causa para que también se promuevan enfermedades cardiovasculares o se agraven las enfermedades cardiovasculares que previamente ya existían. Vemos entonces publicaciones que nos están mostrando la evidencia de la autofagia, la senescencia, la apoptosis, la agregación plaquetaria, el estrés oxidativo, la disfunción endotelial, la fibrosis, la inflamación, toda una amplia serie de eventos fisiopatológicos que encontramos en las enfermedades cardiovasculares y aquí están como consecuencia de los micro y los nanoplásticos que estamos respirando, que estamos comiendo, que nos estamos untando y por los cuales nos estamos intoxicando. Entonces, estos micro y nanoplásticos vemos pues que tienen clara evidencia en las enfermedades de tipo cardiovascular y que están llevando entonces que este fenómeno de los problemas cardiovasculares se presentan prácticamente en todos los sistemas, es decir, filogénicamente hablando, bien sean animales invertebrados, animales vertebrados o el mismo hombre, es decir, toda la cadena filogénica, el sistema cardiovascular se está viendo claramente alterado o afectado por la presencia de microplásticos y la presencia de nanoplásticos. Pero aquí no nos quedaríamos sin hablar de los desórdenes de tipo inmunológico. La presencia de micro y nanoplásticos y sus aditivos pueden activar respuestas inmunológicas que resultan fundamentalmente en la inflamación crónica. Y todos tenemos perfectamente claro en el mundo actual que casi todas las enfermedades que existen son enfermedades de naturaleza inflamatoria. Las enfermedades crónicas o las enfermedades degenerativas son enfermedades de naturaleza inflamatoria. Así entonces que estos que además pueden ser disruptores endocrinos, que llevan a alteraciones hormonales, infertilidad y riesgo incrementado de que entonces estemos viendo ahora mayor cantidad de cánceres de origen hormonal, como pueden ser el cáncer de mama, como puede ser el cáncer de próstata, como pueden ser los cánceres reproductivos en general, pues esto nos está llamando la atención hacia el grave problema de los micro y de los nanoplásticos. Así que entonces, esta toxicidad reproductiva es una realidad que es bien preocupante. Pero tal vez, ¿qué pasa con nuestros hijos?
Pues allí encontramos es neurotoxicidad. Aditivos plásticos como el bisfenol A pueden producir problemas neurológicos, pueden llevar a problemas cognitivos y pueden llevar a problemas en el desarrollo de la parte intelectual, lo que se llama la plasticidad neuronal, lo que se llama todos los fenómenos de neuritogénesis y neurogénesis, es decir, desde la edad infante, los micro y los nanoplásticos están dañando el cerebro. Y no en vano, ahora estamos hablando y les estamos contando de que tenemos un programa educativo dedicado a neuroinflamación y neurodegeneración, que están perfectamente ligados con todos estos temas que estamos viendo aquí en el programa que llamamos Revirtiendo la Enfermedad Crónica. Porque no es posible que sigamos hablando de enfermedades de causa desconocida o que sigamos pensando, como lo dice el doctor, no sabemos qué produce la enfermedad. Lo que pasa es que no estamos siendo conscientes de la carga de metales pesados, disruptores endocrinos, microplásticos, nanoplásticos y toda esa cantidad de elementos que hemos ido viendo clase tras clase, que nos permiten entonces entender que si queremos revertir realmente la enfermedad crónica, necesitamos entonces conocer la realidad de la toxicidad en el mundo actual. Y para acabar de rematar, carcinotoxicidad. La Agencia para las Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades de los Estados Unidos habla de que los implantes humanos por ingestión, por inhalación y por exposición dérmica pueden ser definitivamente una de las causas por las cuales estamos de manera importante llegando a la carcinogénesis. Esto es extremadamente importante, pues, de que lo tengamos claramente en cuenta. Porque además tenemos el grave problema de la genotoxicidad, citotoxicidad, estrés oxidativo, daño del ADN, inflamación en los seres humanos producidos por la polución que estamos teniendo claramente con los micro y con los nanoplásticos. Así que tenemos que ser conscientes. Si somos médicos o si somos terapeutas, tenemos entonces que explicarle a nuestros pacientes de esta realidad. La realidad de que nosotros entonces podemos estar desarrollando enfermedades o podemos tener una enfermedad que no mejora satisfactoriamente porque estamos expuestos constante o permanentemente a altos niveles de microplásticos y a altos niveles de nanoplásticos. Tenemos este curso que se llama Revertiendo la Enfermedad Crónica y que les presenta así con todo el detalle como les he mostrado hoy, con las bibliografías, con los ejemplos, etcétera, todas las cosas que no sabemos están enfermando a la gente y que a veces pensamos que son patologías inespecíficas o enfermedades de causa desconocida y que en el fondo sí podemos conocer las causas, y es lo que los invito. De hecho, me decía el doctor Darío Barona que tiene para ustedes una sorpresa y es la posibilidad de que este curso lo paguen en cuotas de tal manera que lo puedan hacer. Son 6 módulos que están ya montados y un módulo que se presentará en unos pocos meses, que es el módulo de todos los metales tóxicos y todos los metales pesados. Una inmensa cantidad de información que les va a permitir y que además puede hacer que ustedes logren entonces claramente resolver los problemas de sus pacientes cuando entiendan qué es lo que realmente está detrás de una enfermedad de esas de tipo crónico que no quiere revertir. Y no quiere revertir porque no sabemos qué es lo que tenemos que eliminar. Así que muchísimas gracias a todos. Me siento muy halagado de que hayan estado hoy aquí presentes y que me hayan acompañado para conocer esto. Y los invito, busquen, allí están, les vamos a colocar ahora las direcciones. Busquen para que en Hotmart vean el programa, toda la cantidad de información, toda la cantidad de enseñanza que queremos darles a ustedes para que puedan ofrecerle alternativas y acciones válidas a sus pacientes para solucionar muchísimos de los problemas graves de salud que vienen como consecuencia de nuestros estilos de vida equivocados, de la alimentación incorrecta y de muchas de las cosas
indeseables que estamos haciendo. Muchísimas gracias y ante todo quiero pues agradecerles de todo corazón el que hayan aceptado nuestra invitación. Y ya los invitaremos en próximas. Tenemos algunas masterclass por venir, así que para los que son alumnos, pues aquí tienen 2 nuevas clases para este largo estudio en el que ya están caminando. Y para los que no son todavía alumnos, los invito, vale la pena. Es un esfuerzo grande de un grupo que está permitiendo entregar una información que hoy día nuestros pacientes necesitan. Muchísimas gracias. Feliz noche.